que unos están en unas, otros están en otras, pero entonces nos conocemos tan bien y trabajamos tan bien juntos que eso luego en el escenario se nota. Qué gozada. ¿Cómo es la vida real de un actor, de una actriz? Pues nuestro caso es muy diferente a lo que se tiene en mente, porque nosotros hacemos por las mañanas funciones, que normalmente los actores por las mañanas no suelen hacer funciones. Hacemos campaña infantil y solemos tener 2 funciones a las 10 y a las 12 de la mañana, y luego si tenemos función por la tarde o si es fin de semana. Campaña no infantil, sino campaña escolar. O sea, me refiero para los institutos, todas las lecturas obligatorias que ellos tienen, pues nosotros. Hemisferios. Con Javier Pascual. Buenas tardes, estimados seguidores del programa. En Hemisferios hemos recibido a muchos profesores universitarios de renombre, pero ninguno que además ejerza su trabajo en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la que conocemos como UNED. Muchos seguramente no saben que España fue pionera ya en 1972 en crear este tipo de enseñanza a distancia y que poco a poco se ha ganado el prestigio entre otras muchas universidades públicas y privadas, llegando hoy en día a ser una de las más grandes en Europa, digo en Europa, no en España, con más de 200.000 alumnos en sus aulas virtuales y semipresenciales. Para hablar de ella, de su historia, de su misión y valores, hemos invitado hoy a un ingeniero industrial excepcional que en el periodo 2013-2021 ha sido el director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de esta universidad a distancia, la UNED. Me refiero a José Carpio Ibáñez, que es doctor ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente es catedrático de Ingeniería Eléctrica en la Universidad a distancia. Su carrera docente empezó en la Escuela de Industriales de la Castellana, en la que tuve el honor también de estudiar, en el Departamento de Ingeniería Eléctrica. En 1989 pasó a ser profesor titular en la UNED, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, de la que ha sido director entre 2013 y 2021. También ha sido catedrático en la Universidad de Cádiz e investigador en las universidades de Stanford y Friburgo. Stanford, como sabemos, está en Estados Unidos, en California, y Friburgo está en Alemania. En la gestión universitaria ha estado entre 1994 y 1996 y fue director del Centro de Servicios Telemáticos y de la editorial de la UNED. Es miembro electo del Consejo de Gobierno de la UNED desde 2007 y desde 2012 secretario de la sección sindical del CESIF en esta universidad. Luego nos explicarás, el CESIF es una asociación, uno de los grupos dentro de los diferentes asociaciones sindicales de España también. También es miembro de asociaciones internacionales de ingeniería, como por ejemplo la IEEE, CIGRE o ISES. Bienvenido, Jorge, a este programa que es el tuyo. Muchas gracias por venir y espero que lo disfrutes igual que lo voy a disfrutar yo. Muchas gracias, Javier. Seguro que será un placer. Seguramente nuestros invitados de hoy que nos están escuchando se preguntarán cómo llegó tu vocación, cuál ha sido tu trayectoria profesional, quizá nos quieras contar algo más en detalle y tu experiencia. Y cómo llegaste, ¿no?, a ser director de esta Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad a Distancia. Bueno, tú me dirás. Pues casi echándole tiempo. Bueno, como todo en la vida. Como todo en la vida, pero bueno, un poco de... siempre te preguntan, ¿y por qué quisiste ser ingeniero? Yo creo que eso, aparte, todas las carreras tienen mucho de vocación y en mi caso era igual. Es decir, yo, si me dices que recuerde mis juguetes de pequeño, pues estaba el Mecano y estaba el Scalextric. Y el Scalextric no era para hacer carreras, sino yo era de los que desmontaba los coches, cambiaba las escobillas, le ponía un motor a otro, les ponía pesos para que se agarrara. Es decir, esa parte me gustaba. Entonces, cuando tuve que coger... cuando terminé el bachiller y tuve que empezar la universidad, evidentemente yo no tuve ninguna duda que ser ingeniero industrial. Es que tenemos vocación de ingeniero, no suele pasar eso. Sí. Yo quería ser inventor, pero me dijeron que no había una escuela de inventores. Sí, o a lo mejor lo una más forma... parecido era ser ingeniero. Digo, bueno, pues nada, más ingeniero. Sí, la verdad es que eso es así. Aparte que, también tuve la suerte de buenos profesores de física y de matemáticas en el instituto y eso pues te allanaba, y esa especie de dificultad que a veces se ve en la ingeniería, pues para mí no fue tanto. Pero bueno. Y luego el
dedicarme a la enseñanza, pues la verdad es que no lo tenía muy claro. Mi vocación era irme a una empresa eléctrica, por eso hice ingeniería eléctrica, me gusta el mundo de la construcción. De hecho, durante unos cuantos veranos estuve trabajando en la central nuclear de Cofrentes para sustituir a los ingenieros que se iban de vacaciones, pues bueno, del chico de los planos o el que acompañaba al ingeniero, estuve un par de veranos y a mí eso es lo que me gustaba. Lo que pasa es que al terminar la carrera, pues tuve la oportunidad, o el catedrático con el que mejor me llevaba me animó a hacer la tesis doctoral, a participar en la parte de investigación, en hacer proyectos. En aquel momento estaba empezando en el sector eléctrico toda la nueva regulación con la creación de red eléctrica. Había un proyecto de investigación bastante importante en red eléctrica, me animó y ahí, pues bueno, entré en ese proyecto, hice la tesis y a partir de ahí pues ya me quedé en la universidad. Pero no te quedaste en red eléctrica, te quedaste en la escuela. No, estábamos trabajando para red eléctrica. No, me propusieron quedarme, pero vamos, me había cogido el gusanillo de la investigación. Cuando estás en la universidad sabes que, hombre, que es un trabajo relativamente mal pagado respecto a lo que son tus compañeros que son en la empresa pública. Pero yo creo que como funcionario tienes la posibilidad de elegir o ser parte de tu propio destino. Es decir, te da cierta libertad. Y te obliga, además, el ser profesor universitario te obliga a estar al día, constantemente a estar leyendo artículos, saber lo que hay, para poder explicarlo y transmitirlo a tus alumnos. Y aquello me picó bastante, me gustó y bueno, entiendo que y hasta aquí. La enseñanza también es muy gratificante. La enseñanza es gratificante, sí. Cuando encuentras alumnos buenos y sobre todo cuando te das cuenta que aprenden y que ellos son conscientes que, aparte de su esfuerzo personal, evidentemente, parte es de lo que tú le has ayudado con tus explicaciones, porque es muy gratificante. Vamos. De hecho, una parte importante, muchos de mis mejores amigos han sido alumnos míos. Muy bien, Pepe. Hablábamos antes de que, bueno, al final terminaste en la escuela, pero la de la UNED, la Universidad de Distancia, y decía yo en mi introducción también que en la Universidad de Distancia creo que la gente no la conoce lo suficiente. Sí. Lo que decíamos antes, 200.000 alumnos, es una de las más grandes de Europa. ¿Nos puedes contar un poquito más acerca de la universidad, su misión, valores? He visto que tenéis una página web en que se explican estas cosas. Sí. La Universidad Nacional de Educación a la Distancia, la UNED, es una universidad pública, como el resto de universidades públicas, y es la mayor universidad por número de estudiantes matriculados de España. Es decir, siempre en todos los sitios cuando se habla se dice la Complutense. La UNED tiene más estudiantes que la Complutense. Y se creó en el 72 en la época de Franco. Y se creó en el 72 en la época de Franco. Bueno, ¿quién tuvo la iniciativa? Ahí, pues no lo sé. La verdad es que no lo sé. Bueno, la iniciativa un poco viene de... lo que es la educación a distancia en este país siempre se cita como primera referencia a Radio ECA, que es una radio de Canarias, que se creó a principios de los años 60 y su misión era de una formación muy básica, casi hasta de alfabetización en muchos casos. Luego, en el año 69, con la irrupción de la tecnología que había en aquella época, fundamentalmente radio y televisión, apareció la Open University en Inglaterra y ese fue un poco el punto de partida de pensar que se podía hacer enseñanza superior universitaria a distancia. Entonces, en el año 72, pues supongo que algún ministro de aquella época, además hay que pensar el contexto que era, que no había tantas universidades en este país como hay ahora, que ahora das una patada y es la universidad. Antes había menos, entonces había mucha gente que no podía acceder a la universidad o porque estaba trabajando o porque vivía muy lejos o no tenía recursos para irse a una gran ciudad a estar en la universidad. Entonces, en el año 72 crearon una universidad a distancia con la idea, a ver si me acuerdo, la definición era de permitir acceso a los estudios superiores universitarios a aquellas personas que por razones familiares, laborales o geográficas no pueden asistir a una universidad tradicional. Y entonces con esa idea se creó. Se creó en el 72, como has dicho, es decir, el año pasado celebramos los 50 años. En aquella época la legislación te obligaba a que hubiese titulaciones de las tres grandes ramas, es decir, digamos, de humanidades, de ciencias y de ingeniería. Entonces, en ingeniería pues se decidió que tenía que ser ingeniería industrial, quizá por ser un poco la más versátil de todas las ingenierías. Y entonces, ingeniería industrial es de las primeras que hubo en la UNED. Se creó en el año 70, 2 años después, en el año 74. Empezó con lo típico de Derecho, lo que se llamaba antes Filosofía y Letras, las ciencias, Matemáticas, Física y Química, y en el año 74 se creó Industrial. Es decir, nosotros el año que viene haremos los 50 años de nuestra creación. Y a partir de ahí empezó.
y fundamentalmente en aquellos primeros años se nutría de profesores de la Politécnica de Madrid que podían compaginar y fueron los que desarrollaron los primeros materiales de estudio. De hecho, los alumnos de la UNED utilizaban muchos libros hechos en la Politécnica y muchísimos libros que se daban en la Politécnica y que se han dado en otras universidades estaban escritos en la UNED. Pues hicieron materiales específicos para la metodología de educación a distancia. En ese sentido, y hablando de la UNED, pues te diré eso, que es una universidad exactamente igual que cualquier otra universidad. Es decir, los títulos tienen la misma validez que cualquier otra. Los profesores somos profesores de los cuerpos docentes del Estado. El grado de dificultad, vamos, te puedo asegurar, y mis alumnos, si alguno me está oyendo, o mis exalumnos darán fe, el grado de dificultad es exactamente el mismo que en cualquier otra universidad nacional, en cualquier otra universidad pública, en cualquier otra universidad. En ese sentido, es exactamente, pedimos los mismos, los temas. Siempre además decimos que aquí, como no hay huelgas, ¿te acuerdas que cuando tú y yo empezábamos en aquella época de la transición, había meses que no dabas clase porque habías huelga? O en la presencial a los alumnos, a veces un profesor se enrolla más en una parte y los últimos temas no llega. En la UNED entran todos, desde el tema primero hasta el tema último. Es decir, que en ese sentido la formación es igual en cuanto a exigencia y en cuanto a calidad y en cuanto a lo que ofrecemos. Y, de hecho, yo creo que la mayor garantía de que funciona la educación a distancia en general y en particular en las ingenierías es que vamos a cumplir, como te he dicho, 50 años y seguimos ininterrumpidamente con un número de alumnos pues bastante elevado. Es decir, dentro de todas las escuelas de industriales que hay en España, por número de matriculados, cogiendo solo la parte de las titulaciones que tienen que ver con lo que se llama el ámbito industrial, somos la tercera o la cuarta del país. Pero, sin embargo, dentro de la UNED somos los más pequeñitos, es decir, porque hay otras facultades, Derecho, Educación, Psicología, son enormes. Ahora ya hay más universidades, ¿no? Sí, ahora hay. Distancia, ¿no? Sí, ahora hay, pero no muchas más. Vamos, esta mañana, y que es casi de los poquitos datos que te quería dar, es que los he sacado esta mañana de la web del Ministerio para tenerlos. A distancia ahora mismo hay 7 universidades que sean a distancia, que no sean presenciales, de las cuales 6 son privadas y la única pública es la vuestra. Sí, la única nuestra es la UNED. Y además, después de toda la transferencia autonómica de la universidad a las autonomías, nosotros con la Menéndez Pelayo, que es una universidad muy especial, somos las únicas que dependemos del Estado, del Ministerio. De hecho, siempre que se hablan en las universidades de las comunidades autónomas o las consejerías de educación, para nosotros es el ministerio que lleva las universidades. Entiendo que además el número de titulaciones y de grados posiblemente sea más grande, ¿no?, que el de vuestra competencia. No creas. Hoy en día ha cambiado mucho en el sentido de las titulaciones que se pueden dar. Teniendo en cuenta el volumen de la UNED, evidentemente es bastante más grande. Ahora mismo, que así de memoria, creo que tenemos la oferta de este curso está como en torno a 30 grados oficiales, titulación oficial, 30 grados, como unos 70 o 75 másteres y unos casi 20 programas de doctorado. Esos son titulaciones oficiales. Hay universidades que tienen más. En ingeniería tenemos y si me permites que hablemos de lo nuestro de ingeniería, tenemos los clásicos que vienen de eso, del ámbito de industrial, es decir, el grado en ingeniería eléctrica, en electrónica y automática, en electrónica industrial y automática, en mecánica, luego el GITI, el grado en ingeniería de tecnologías industriales, que es como, digamos, la primera parte que te prepara más general de cara al máster de industriales. Y luego tenemos un grado nuevo que se implantó el año pasado, que es de Ingeniería en la Energía, que sería un poco como la antigua especialidad de técnicas energéticas que teníamos industriales, que no tiene atribuciones profesionales, pero que sí que tiene un gran reconocimiento y demanda. Y luego en másteres hay el máster de Ingeniería Industrial, que es el que te habilita para las competencias plenas del ingeniero industrial, y luego ya másteres, para poder firmar, ¿no? Eso es el que te permite colegiar y firmar, que sería pues uno de estos grados de atribuciones, o el GITI, más el máster es el que te da las competencias plenas para poder firmar y colegiarte, lo que tú y yo tenemos como ingenieros superiores de antes. Y luego pues ya hay másteres de investigación donde digamos que ya
pues bueno, pues podemos estar un poquito más en contenidos que se pueden cambiar y estar más al día. Entonces, pues hay, pues en mi área hay uno de ingeniería eléctrica, electrónica y control, hay otro de fabricación avanzada, tenemos un máster en inglés y ahora va a empezar otro en industria conectada 4.0, es decir, y son todo títulos oficiales. Muy adaptado a las necesidades de la empresa. Sí, yo creo que es una, si quieres luego hablamos de eso, cuando hablemos de la relación entre empresa y universidad, nosotros tenemos que estar adaptados a lo que exige la empresa, evidentemente, pero también la empresa debe entender que nosotros no somos la sección de formación de ellos. Es decir, que un ingeniero o cualquier titulado universitario lo que tiene que tener es una formación básica en contenidos básicos de su especialidad o de su titulación. Y luego ya en los cursos más elevados o con másteres, pues ya te puedes especializar y está un poco más al día. Pero no se puede negar o no se puede pretender tener un ingeniero sin que tenga una buena base pues de física, química, matemáticas, termodinámica, de lo que es la parte. Eso me lo repetís todos los que venís aquí de la universidad. Sí, y supongo que debe ser formación formación. Yo creo sí, y yo creo, si quieres, luego lo tratamos. Creo de todas formas que hay algunas universidades, no todas, pero yo creo que les está costando. Está costando esa adaptación al mundo moderno. Sí. Y está bien evidentemente tener. Yo creo que los ingenieros siempre se han colocado bien, o nos hemos colocado bien por eso, ¿no? Porque somos resilientes, como se dice hoy en día, ¿no? Estamos acostumbrados a que nos suelten un montón de libros y sacar la chicha que tenga o que sea necesaria para resolver problemas. Eso está bien y eso lo da evidentemente esa formación básica. Luego yo creo que hay cosas que sí que faltan todavía, ¿no? Más conexión, yo creo, entre la necesidad del mundo real de la empresa y a veces algunas, yo creo que todas las cátedras, yo creo que hay cátedras que funcionan mejor, otras peor, también es cierto. Sí. Están más conectadas. Y una cosa, porque siempre esto ha sido bueno, yo tengo amigos y también con mucho éxito dentro de la UNED que han hecho matemáticas, por ejemplo, y lo conozco, pero a lo mejor la gente no sabe cómo es esto de la universidad a distancia, que hoy en día además hacéis ya exámenes, antes se iba en presencial, ¿no? Para hacer los exámenes. Vuelven a ser presenciales. Y hay una época en que se han hecho también con el control que hacíais para que la gente no se despiste y esté copiando y estas cosas, ¿no? Pero en general son presenciales. Sí, el modelo además es la garantía del sistema, es decir, la forma de demostrar que el examen lo está haciendo quien dice que lo está haciendo y en las condiciones que tú dices es de forma presencial. Y sobre todo para un gran número de estudiantes. Piensa que en la UNED, en cada una de las convocatorias, que hay, pues como en todas 3, febrero, junio y septiembre, pues nosotros no hemos abandonado septiembre, pues la UNED puede realizar en torno a 600.000 exámenes. Entonces, realizar 600.000 exámenes de forma no presencial es prácticamente imposible. Entonces, por eso, esa parte sí. Pero si me permites, y volviendo un poco a cómo es la UNED, te diría que el modelo nuestro lo definimos como semipresencial. Ahora mismo se está hablando de universidades online, universidades virtuales o incluso aunque tengamos a distancia, ese a distancia de nosotros es parte de la labor que da la UNED, porque la UNED se basa en una red de 60 y tantos centros asociados en España y como 20 en el extranjero, donde antiguamente se dan tutorías presenciales y ahora se dan también tutorías presenciales, pero también tutorías que se dan presenciales, pero se graban y quedan en repositorios digitales para que los alumnos... Y prácticas, entiendo también, Y luego ¿no? las prácticas. Sí, en ingeniería las prácticas son obligatorias, han sido siempre. Es decir, los alumnos de la UNED tienen que venir en los primeros cursos, que son las prácticas, digamos, más generales, pues las de física, química y en mi caso de electricidad, que son también comunes con las de las facultades de ciencias, los centros asociados tienen pequeños laboratorios donde hacen sus prácticas, pero cuando ya son las más específicas, donde tienes que tener motores eléctricos o máquinas de torsión o túnel de viento, esos se tienen que venir a la sede central de Madrid. Entonces, nuestros alumnos tienen que venir 3 veces al año aquí a Madrid a hacer las prácticas de laboratorio. Es decir, prácticas de laboratorio se hacen. Entonces, ¿dónde estáis en Madrid? En Madrid estamos en la ciudad universitaria. Estamos en la ciudad universitaria. Y nosotros... En el Puente de los Franceses, creo, ¿no? En el Puente de los Franceses está una parte, están las humanidades económicas y derecho y políticas, y luego las 2 ingenierías, nosotros y los informáticos, psicología y educación, estamos en la parte norte de Ciudad Universitaria, en la esquinita que hace detrás de Derecho de la Complutense, en esa esquina que hay ahí. Y ahí estamos físicamente y ahí es donde tenemos nuestros laboratorios, que parte del año se dedican a investigación y
parte del año, digamos, tenemos que aparcar un poquito todos los equipos de investigación para las prácticas de laboratorio. Una curiosidad. Sí. También yo creo que la Universidad a Distancia, una de las misiones que ha tenido, además como universidad estatal, es permitir el acceso a la universidad de gente que está en grados de reclusión. Sí. ¿Cómo hacen las prácticas y van a hacer los exámenes? ¿Les dan permiso? ¿O vais vosotros a la cárcel? No, las asignaturas que tienen práctica como ingeniería y ciencia no se ofertan en centros penitenciarios. No, porque tiene ese problema. Pero las tutorías las hacéis. Las tutorías las hacen. Hay tutores que están en los centros penitenciarios, que normalmente suelen ser para la parte más básica, los primeros años de carrera. Y bueno, y luego también te hablaré de otras cosas donde también tenemos la tutoría, pero parte está grabado. De todas formas, en centros penitenciarios normalmente casi todas las titulaciones suelen ser de humanidades. Sí, el acceso a Internet o la necesidad de tener que utilizar Internet o de salir, lógicamente, está más limitada. Muy bien. No, ahí, aparte de la oferta de los títulos oficiales que tiene la UNED, por la que me has preguntado y te he contado, tenemos una parte importante de formación continua. Yo creo que todo el mundo tiene que asumir, y cuando la gente termine y dice, ya no voy a estudiar, pues no, vas a tener que seguir estudiando aunque no te des cuenta y no quieras, porque hoy en día hay que estar constantemente reciclándose y sabiendo y viendo todo lo nuevo que llega. Entonces, tenemos una oferta de formación permanente, que lo llamamos, que son títulos propios de la UNED, pero que es bastante atractiva y tiene bastante éxito. Pero antes de la universidad, la UNED también tiene encomendado, aparte de centros penitenciarios, de las personas que están recluidas y que están haciendo una carrera universitaria, también tenemos UNIDIS, que son discapacitados. Casi el 60% de los discapacitados en España están estudiando por la UNED, que tienen problemas de cualquier tipo, lo hacen y hay una unidad bastante potente para adaptarlo. Y luego todo lo que son las pruebas de selectividad, parte de la selectividad también se hace en la UNED, aparte de otras universidades. También hay cursos de acceso de mayores de 25 años, de gente que no tiene COU, pero ya tiene más de 25 años. Bueno, pues hay un programa de exámenes que también se hace en la UNED, en alguna otra, pero fundamentalmente en la UNED, que te permite el acceso a la universidad. Es decir, que por eso aburrirnos nos aburrimos y tenemos bastante. Entonces, este modelo semipresencial se aplica a todas estas asignaturas. Es más presencial en las asignaturas en las titulaciones y asignaturas con más alumnos, como por ejemplo esta de acceso o de preparación para cursos de idiomas y los primeros años de carrera, los primeros años de casi todos los grados, los primeros años están tutorizados presencialmente. Muy interesante. Que luego el alumno vaya o no, ya es su problema. Muy bien, Pepe. ¿Puedes hablarnos cómo perciben los estudiantes de la UNED su plantación en el mundo laboral? ¿Cuáles son los resultados? Sí. ¿Hay diferencias? ¿Cómo tenéis vosotros alguna estadística o percepción? Sí, la verdad es que es buena a lo largo del tiempo, es decir, nos está constando. La UNED, como tú decías al principio, a pesar de ser la universidad más grande de este país y tener muchos estudiantes, la sociedad no la conoce, por eso te agradezco la invitación a este programa para que me permitas hablar de mi universidad. Entonces, a veces los propios estudiantes de la UNED no son conscientes del potencial que tienen, y te lo comento, y te pongo un ejemplo. Un alumno en la presencial, tú y yo cuando estábamos estudiando, pues nos dedicábamos, al menos yo, era mi caso, era lo que se llama un alumno profesional, es decir, tuve la suerte de tener a un padre que me daba techo y mesa y me dedicaba a estudiar y tardé, pues 6-7 años hice la carrera. Un alumno de la UNED, el alumno estándar de la UNED, piensa que es una persona que está trabajando. Es una persona que normalmente ya tiene familia, tiene que compaginar todo eso. Entonces, a lo mejor, un buen alumno de la UNED termina la carrera en 9 o 10 años. Cuando tú sales a la empresa y alguien ve el currículum y no sabe lo que es la UNED, ve un alumno de una presencial 6 años, un alumno de la UNED 10 años, dices, pues ese de la UNED es un tío muy bueno. Y eso te decía que lo vamos consiguiendo año a año porque en la UNED, o los alumnos de la UNED, en general de la educación a distancia, pero en concreto de la UNED, sin darse cuenta están aprendiendo algo que no tienen los alumnos de la presencial o que yo no tuve en mi momento, que es la capacidad de enfrentarte a un gran volumen de información y tener tú que organizarte esa información, organizarte el trabajo y planificar tu estrategia de estudio de trabajo en los meses que dura, en los 4 meses. Es decir, no es ir a clase y a ver qué me cuentan, me lo estudio al día siguiente. No. Aquí tienes el temario, tienes los libros, tienes las orientaciones, tienes las ayudas de tus profesores, pero vas a tu ritmo.
Si el primer mes no haces nada, te queda toda la asignatura para 2 meses. Y si lo dejas para el final, no lo vas a hacer. Entonces, sin darte cuenta, esa capacidad de autogestión del tiempo, de organizar información, de todo, la van teniendo los alumnos de la UNED. Y por eso siempre decimos, y lo tenemos contrastado con estadísticas, que el primer alumno de la UNED en una empresa cuesta, el segundo lo tiene más fácil y el tercero nos piden que les mandemos otro, porque son gente muy, muy buena. Técnicamente, en el caso nuestro, son buenos, porque ya te digo que el título y la formación y los contenidos son igual que en cualquier otra universidad, pero tienen esa capacidad. Si me permites hablar un poquito más también de los alumnos. Sí, por supuesto. Sí, porque aparte de eso, y que es de lo que más orgullosos estamos de nuestros alumnos, porque realmente hay gente excepcional. Y como un ejemplo de la labor, que a veces se dice labor social, a mí no me gusta porque parece que estás ayudando y nuestra labor no es ayudar, sino permitir y poner las herramientas para que quien no puede acceder a la universidad de una manera pueda acceder de otra. Obvio, sí. Eso es. Por ejemplo, el alumno nuestro en grados tiene una edad media en torno a los 33, 34 años. Es decir, ya son gente mayor, por lo que te digo, están trabajando. Sin embargo, en el máster de industriales, la edad media de los alumnos es bajísima, está en torno a los 26, 27 años, que puede parecer raro. Curioso. ¿Por qué? Porque tenemos a muchos alumnos que han terminado el grado en las universidades presenciales tradicionales, se ponen a trabajar y hacen el máster de ingeniería industrial, que es de las primeras atribuciones, trabajando. ¿Cuál es la forma? A través de la UNED. Entonces, el nivel que tenemos ahora de alumnos en el máster de industriales, de ingeniería industrial, es muy bueno y son gente muy joven, prácticamente el 100% trabajando. Muy bien, Pepe, pues si te parece pasamos a publicidad y luego seguimos con la entrevista. ¿Cansados de que se empañen las gafas? Gafas Policía tiene la solución. Fabricamos lentes GP Pro con tecnología antibao ideales para llevar con la mascarilla y que no se te empañen. Disponibles en modelos exclusivos para Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Legión y también con nuestra propia marca Gafas Policía. Además, somos los primeros en fabricar gafas personalizadas con la uniformidad de cada cuerpo y sobre todo cumplimos con todas las calidades. Además, dispondremos de autorización oficial para el uso de la marca Guardia Civil. Aptas para todos los públicos. Puedes comprarlas aunque no seas policía o militar. Entra ya en gafaspolicia.com y descubre todos nuestros modelos. Club Rahim, el club financiero y de negocios de la calle Goya que te ayuda a establecer relaciones y desarrollar tu negocio en 4 continentes. Club Rahim, el club privado que ha revolucionado las relaciones entre España y Latinoamérica. Te esperamos en la calle Goya 18, en plena Milla de Oro. Contáctanos en el 91 878 5742 o en rahim.es. ¿Qué quieres? Te has portado genial. Pero si no me han hecho nada de daño. ¿Entonces qué quieres? Un bocadillo de chorizo con pan normal. Antes no podía, pero ahora me lo comeré a bocados. En Dentin Odontólogos tratamos cada problema bucodental de forma individualizada. 100.000 tratamientos diferentes son nuestro aval. Colaboramos con sociedades médicas 91 578 1311 o dentin.es. Dentin y feliz sonrisa. Estirpe Imperial. Moda con historia. Estirpe Imperial. Viste con orgullo las glorias de tu patria. Encuéntranos en el marketplace de Decisión Radio o haz tu pedido en www.estirpeimperial.com. Estirpe Imperial, 100% hecho en España. Tributalia SL, profesionales del derecho y la empresa. Somos un importante despacho de abogados y economistas con amplia trayectoria profesional. Especialistas en derecho mercantil, civil, laboral y asesoramiento tributario. Nos avalan más de 25 años de experiencia asesorando y solucionando problemas a empresas y a particulares. Tributalia SL, profesionales del derecho y la empresa. Estamos en Madrid, calle Joaquín María López, número 44. Llámenos y compruebe cómo podemos ayudarle en el teléfono 91 549 7849. Tributalia. Hemisferios.
con Javier Pascual. Sí, Pepe. Volvemos después de la publicidad. Estábamos comentando, y quería que también lo comentaras tú en abierto, sobre, bueno, yo veía que tú tienes mucha facilidad para hablar y que además te gusta, ¿no? Sí. Creo que tienes cierta experiencia, ¿no? Sí. Tenéis esa facilidad, ¿no? Dentro de la universidad. Sí, una de las particularidades de la UNED respecto al resto de universidades es que eso cuando se creó como universidad a distancia se apoyaba mucho en la tecnología que había en aquella época. En aquella época la tecnología era la radio. Entonces, la UNED tiene, desde que se creó, desde el año 72, sus propios estudios de radio. Y ahí hacemos absolutamente todo, es decir, desde grabar, la producción, la edición y todo. Y en su momento, con una motocicleta se mandaban las cintas a Televisión Española. Es decir, lo único que no teníamos era la antena para emitir, pero todo lo demás se hace. Y cuando ya a mitad de los años 90 ya llegó más el mundo digital a estos temas, pues también nuestra sección o nuestro pequeño negociado de vídeo dio un paso adelante y se hizo una televisión. Y tenemos también nuestra televisión, donde hacemos exactamente lo mismo. Es decir, tenemos nuestros estudios de televisión, tenemos nuestro personal que hace la producción, la dirección, la realización, la grabación, todo, salvo la emisión. Pero espero que me invites. Pues estás invitado. Entonces, por eso, para mí esto de estar delante de un micrófono, aparte de mi trabajo y de hacerlo unas cuantas veces al año, es un pequeño placer, porque así como te tengo que confesar así en la intimidad que lo de la televisión y la cámara todavía me impone un poquillo, pero la radio es que me encuentro muy bien y es de los medios que más me gusta. Si algún día deja la universidad, a lo mejor me encontráis en una emisora de radio. Muy bien, Pepe. Aquí puedes venir cuando quieras. Muchas gracias. Antes hablábamos de la valía, ¿no? De los egresados de tu universidad. Pero aparte de esa valía, vosotros, ¿qué tipo de colaboración tenéis también? Proyectos fin de carrera en los cuales se hacen con empresas del mundo laboral, los chicos se pueden integrar, pueden estar becados. ¿Funciona igual que la universidad normal? Sí, funciona exactamente igual y por la misma razón concurrimos exactamente igual a que cualquier universidad a todos los proyectos, programas y convocatorias de investigación. Quizá es verdad que en algunas comunidades autónomas, como no nos ven de su comunidad, no nos dejan participar, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero sí participamos. El único problema, y ahí quizá nuestros resultados de investigación en números y en becarios no es muy alto, es que, como he dicho antes, nuestros alumnos trabajan, entonces es difícil a alguien que está trabajando decirle deja tu trabajo y vente 1 año o 2 años a investigar. Por eso la investigación nosotros la hacemos, digamos, en 2 líneas. Una es en los concursos públicos, tanto nacionales como internacionales, es decir, los proyectos europeos o proyectos nacionales, en los que los becarios que tenemos son becarios que están trabajando en su tesis doctoral y que se van a terminar integrando la gran mayoría al profesorado, o colaboración en forma de consultoría con empresas. Es decir, pues gracias a veces a nuestros alumnos, pues tenemos contacto con muchas empresas que si tienen algún problema y necesitan una mente pensante, pues recurren a nosotros y lo hacemos. Porque además tú piensas que en la universidad, pues eso, como te he dicho, aparte de la docencia está la investigación y a nosotros en la carrera de fondo, no carrera de fondo, en el maratón, que es la vida universitaria, constantemente nos están evaluando, es decir, pues tenemos parte de nuestros sueldos son complementos, llevan quinquenios, sexenios, donde parte de ellos, los conocidos como sexenios, es un complemento por méritos de investigación y los resultados que tú tienes de investigación. Entonces, se valoran las publicaciones que haces, en los congresos en los que estás, cuáles son la transferencia a la que da lugar esa investigación y es una obligación y una necesidad que tenemos, por lo cual en ese sentido sí que investigamos. Para animar a la gente que nos esté oyendo para ir a la UNED, el coste de las tasas es similar, ¿no? Sí, son precios públicos. En nuestro caso los establece el gobierno, no tenemos comunidad autónoma, entonces pues a veces sufrimos la tentación populista de que los nuestros son los más bajos, entonces pues no podemos hacer nada. Aparte también que la UNED tiene un serio problema de financiación, y es que recibe las aportaciones públicas están en torno a la mitad de la media de las universidades, del resto de universidades públicas, lo cual hace que nosotros nos financiemos prácticamente
bueno, prácticamente no, pero mayoritariamente con la matrícula de nuestros alumnos. Es decir, en ese ejemplo en este caso somos un pequeño ejemplo de eficiencia, de austeridad y eficiencia. Pero bueno, espero que ahora con la nueva ley que ha salido pues pueda cambiar el tema de la financiación, porque sí que es un pequeño cuello de botella de entiendo las universidades. Que también para los alumnos hay una condición de gasto también que a lo mejor no hay en otros, que es el tener que acudir a las presenciales, ¿no? Y a los exámenes si están fuera de Madrid, ¿no? Porque se hacen aquí. ¿También los hacéis fuera? Sí, los exámenes se hacen en esa red que te he comentado de 60 y tantos centros asociados que tienen que hacer. Entonces, pues hombre, alguien que viva, no sé qué te decía, en un pueblo de Palencia, no tiene que venir a Madrid, tendrá que ir a Palencia. Pero sí que tiene que hacer un desplazamiento. A Madrid solamente son las prácticas de laboratorio de las asignaturas de los últimos años de carrera, donde hay equipos que ya son muy específicos como para tenerlos replicados en 63 centros. Pero ahí también la universidad, de sus propios fondos, da una ayuda a los alumnos para los gastos de viaje y de alojamiento en Madrid. Muy bien, Pepe. Estamos hablando de docencia, pero bueno, hay otras tareas, ¿no?, que tenéis encomendadas los profesores universitarios, que son la investigación por un lado y por otro lado la gestión, ¿no? Tarea esta última en que a la vista de tu currículum también le has dedicado tiempo, ¿no? Quizá nos puedas comentar un poco más cuáles son esas áreas en las que te has centrado tú durante tu época profesional. Sí, pues mira, quizá el primer paso tenía mucho que ver, mi primer puesto de gestión universitaria, que fue en el año 94, cuando volví después de estar un año y medio en Stanford, fue montar la red de videoconferencias de la UNED. Y eso fue fruto además de un proyecto previo que había habido de investigación. En aquella época, quizá para los estudiantes más jóvenes que nos conocen ahora, que nos están oyendo ahora, perdón, todo lo que es Internet les puede parecer como que es algo de toda la vida, pero Internet apareció al principio de los años 90. Es decir, antes de los años 90 Internet no existía. Había redes de comunicación, además eran muy privadas, y hasta que no se creó el protocolo TCP/IP y luego Internet no empezó. A decir que hasta esos años 90 no había nada. Todas las comunicaciones eran básicamente analógicas. En España la red digital era red digital de sistemas integrados, la RDSI, se puso comercialmente a partir del año 93, después de las Olimpiadas de Barcelona. Es decir, y eso supuso o dio la oportunidad de que aquello había que utilizarlo. Entonces, en el caso de la UNED, yo acababa de llegar de Stanford, donde ya había visto ahí en aquella universidad algunas experiencias de utilizar pues lo que ahora es la videoconferencia, que en aquella época pues era pues como la película de 2001, pues una cosa de ciencia ficción. Pues bueno, pues ya se empezaba a utilizar la televisión en directo para dar las clases. Pues bueno, pues me propusieron coger la dirección de este sistema de este servicio del Centro de Servicios Telemáticos de la UNED para poner la primera red de videoconferencia que se puso en este país digital. Esto que ahora vemos de los chats y todo, en aquella época era casi como poner un nombre en la luna. Me acuerdo que lo hicimos de la mano de Telefónica y que cuando Telefónica tenía que vender lo que era la red digital y todo lo que hacía, nos llevaba a nosotros de la mano para que demostráramos que podíamos hacer. Aquella red digital en aquellos años 94, 95, 96 fue la más grande de Europa, dedicada a temas docentes y universitarios. ¿Y los alumnos se conectaban con vosotros? No, porque los equipos eran muy sofisticados. Es decir, los alumnos tenían que ir a centros asociados donde estaban los equipos, que cada equipo costaba una millonada. Es decir, al lado de lo que te cuesta un ordenador, era una locura lo que costaban. Pero empezamos con una red de 4 centros, al año siguiente pasó a 8 centros y luego a 20 y tantos centros. Es decir, ya te digo que en el año 96-97 la mayor red de videoconferencia digital. Y entonces los alumnos tenían que ir a los centros, se organizaban, se quedaban con los profesores y entonces se podía participar. Y entonces, pues era pues eso, lo que ahora vemos en una videoconferencia. Es curioso, porque en aquella época yo recuerdo que esto era nada más algo de a disposición de las multinacionales. Sí, estábamos. Teníamos líneas dedicadas, pero eran líneas dedicadas con IPs además privadas que había que conectar una con otra, era peer-to-peer. Pues sí, vamos, de hecho la programación estaba en el router, no estaba, no era un dial ni poner una clave. Lo conozco muy bien, y los problemas que había además para conectarse. Sí, que más de una vez. Las latencias también. A veces también, que a veces no funcionaba, a veces tenías que pedir disculpas, pero bueno, ya te digo, fueron unos años muy bonitos y bueno, tuve la inmensa suerte
de que la universidad o el vicerrector que había en aquella época, que era un profesor de matemáticas, bueno, sigue siendo un profesor de matemáticas, Eduardo Ramos, confió en mí, me dio la oportunidad de poner en marcha y desarrollamos aquella red de videoconferencia. Y a partir de entonces vi que la parte de gestión era importante en el sentido de que ninguna institución en general, pero la universidad en particular, no puede ni esperar ni permitir que te venga alguien de fuera a decirte lo que tienes que hacer. Tienes que ser tú mismo el que tienes que decidir qué se hace y cómo se hace. Y en ese sentido, pues bueno, vi la necesidad o vi la importancia de la gestión. Entonces, bueno, pues esto, aparte de director de departamento, que eso también es habitual, o quizá por mi condición de catedrático a partir del 99, pues era un poco más normal, pues siempre he estado en los órganos de representación máximos de la universidad, que es el claustro, el consejo de gobierno, y bueno, quizá ya por amistad, conocimiento y por hoja de servicios, pues en el año 2013 me propusieron la dirección de la escuela. ¿De qué estás orgulloso de haberse hecho durante la época tuya de director? Pues una pregunta indiscreta, no indiscreta. Estaba preparada. Es duro, no estaba preparada, sí. Lo más orgulloso, sobrevivir a Bolonia. Bueno, todo el mundo se queja. Me tocó la implantación de Bolonia. La verdad es que lo de Bolonia fue un cambio universitario muy, muy importante en toda la concepción, que para nosotros, y yo eso no se lo perdonaré ni a nuestros mayores ni a nuestros políticos, fuimos como locos a participar a Bolonia porque en teoría era muy bonita, pero luego la práctica, como decía aquel del gato pardo, era mover todo para terminar exactamente en lo mismo que estábamos. Pero los ingenieros perdimos mucho. Tú te acuerdas que antes siempre se hablaba que la universidad producía, cuando tú y yo estudiamos, producía licenciados, ingenieros y arquitectos. Ahora, gracias a Bolonia, producimos graduados y másteres y ya está. Y nada más, hemos desaparecido los ingenieros. Y hay dos colectivos, como fueron los médicos y los arquitectos, que sí que lograron una especie de excepcionalidad de que sus grados eran mucho más grandes, más largos. Pero nosotros nos hemos diluido completamente en el sistema universitario. Es decir, los ingenieros, mi hija que ha estudiado ingeniería, cuando dice, papá, soy ingeniero, digo, trabajas de ingeniero, eres graduada en ingeniería y máster en ingeniería, pero no eres ingeniero. Pero bueno, perdonad esta... No, pero es cierto. Yo creo que Bolonia realmente ha sido algo que nos ha costado mucho implantar, pero que no ha traído un beneficio realmente claramente no a la educación en este país. No sé en otros países, pero en este país... No, ni ninguno. Hombre, ha traído cosas buenas, y a mí, y vuelvo otra vez a mi hija ingeniera, y ahora voy a decir también ingeniera, ha traído los Erasmus. Yo supongo que a ti y a mí nos habría encantado el último año haber ido... Aparte de por ver lo mucho o poco que te enseñan por ahí, que no es mucho más ni es distinto de aquí, pero sí que tiene de bueno es que te das cuenta, primero, que la formación en este país es muy buena y segundo, las formas de funcionar y la experiencia vital que hay en otros sitios que aquí no tenemos. Entonces, por eso es muy positivo. Yo creo que la Comunidad Europea, hay dos cosas que ha hecho para integrar Europa y las culturas de Europa muy importantes. Yo he tenido la suerte de trabajar en auditoría de proyectos europeos y dirigir algún proyecto europeo. Y la verdad es que los proyectos europeos es un caldo de conexión entre empresas muy bueno a la hora de conseguir armonización, ¿no? Y cultura general europea. Yo creo que eso es muy importante. Luego nos ha logrado mucho lo que es toda la parte de integración de normativa, que todavía estamos años luz, ¿no? Que todavía hay cosas que no se pueden vender en un país o en otro, como son las celdas de producción de energía eléctrica, las celdas de conexión de energía eléctrica, en fin, cosas increíbles. Y luego Erasmus yo creo que va por ahí, ¿no? Esto se creó también para generar una cultura muy homogénea entre los chicos jóvenes y los chicos universitarios, que está muy bien, porque ahora tenemos alemanes creativos, ¿verdad? Sí. Tenemos y españoles más metódicos. Y sí, yo creo que se van mezclando las culturas y eso es una buena labor de la Comunidad Europea a la hora de lograr integración. No sé si es suficiente, sinceramente, creo que habría que hacer otras cosas, porque se está viendo hoy en día que parecemos todavía los títeres del resto de las potencias, siendo además la más grande y en teoría la más poderosa en términos económicos. Sí. Pero es una pena. Sí, pero vamos, eso ya yo creo que nos daría para otro programa. Tenemos que ir concretando, no nos quedan todavía 10 minutos. Hay varios temas que quiero tratar contigo. Uno, si me puedes decir tu experiencia, Stanford, que tienen las universidades americanas que no tienen las españolas. Bueno, Estados Unidos tiene muchísimas. Stanford además es famosa. Sí, es en el famoso ranking de Shanghái, no sé si es la 2 o la 3, es decir, es muy buena.
Estados Unidos tiene muchísimas universidades. Lo que pasa es que, como todo en la vida, nos suenan las buenas y no sabemos por la universidad que haya en la ciudad perdida del estado más profundo. Cambia la pregunta. ¿Qué tienen las buenas universidades? ¿Qué tienen las como buenas Stanford? universidades? Tienen credibilidad. ¿Qué se puede aprender? Tienen credibilidad. Es decir, cuando tú dices, por ejemplo, Stanford, pues ya estás asumiendo muchas cosas. Cuando aquí tú dices UNED, pues tú ya tienes que explicar qué es la UNED. Tiene un sistema que no cambia. Es decir, la forma de funcionar de Stanford yo creo que es igual que cuando se creó a principios del siglo XX. Más o menos, tienen su estructura de profesores, sus cátedras, se les paga de una manera, el que tú seas profesor, estés investigador, depende de lo que puedas producir. Es decir, están muy claras, las reglas de juego están muy claras. Aquí en este país las reglas de juego cada cierto tiempo te cambian la ley. Está claro, y vuelves a aquí empezar. continuidad en la enseñanza es difícil. Y luego, pues bueno, que son criterios distintos. La universidad pública es un servicio, yo la entiendo como un servicio, las universidades privadas, tanto Stanford como las que ya hay en este país, son un negocio. Entonces, son dos cosas distintas, son, digamos, culturas distintas. ¿Qué aprendí de Stanford? Pues muchas cosas que hay, cómo se debería funcionar. Es decir, si a mí me dijeron un día, ¿cómo es tu universidad o cómo harías tu universidad? Pues cambiaría muchísimas cosas y algunas salidas de ahí. Algunas, como te he comentado antes cuando hicimos la videoconferencia, pues ver cómo empezó. Aquello de la televisión educativa en la bahía de San Francisco, donde está Stanford, pues había un apoyo enorme de todas las empresas que había, muchísimas tecnológicas de Silicon Valley, ahí estaban. Ahí voy. Me deja resumir, Sí, yo creo sí. que allí se lleva y se organiza bien a nivel político, pero también a nivel de ciencia universitario, el tema del lobby. Entiendo que es importante y entiendo también que es importante que las universidades, las famosas sobre todo, son caras. Son caras, manejan fondos y además manejan lobbies y están muy bien conectadas con la empresa. Sí. Y eso hace que todo, evidentemente, estas universidades, no las pequeñitas en los estados menores, pero estas universidades, evidentemente, tienen una potencia tremenda, ¿no? Igual que el MIT. Claro. Entonces, por eso yo creo que son llamamos a todo universidad, pero en realidad son dos cosas distintas. En general, lo que son las universidades públicas y las privadas, y lo estamos teniendo en este país. Es decir, nosotros, las universidades públicas, damos un servicio público y dependemos de la financiación que nos den las comunidades o el Estado y la matrícula. Las universidades privadas están en parte de su capital o de su quien manda, y hay grupos de comunicación, hay grandes empresas, hay grandes editoriales, con lo cual tienen la facilidad de hacer propaganda y decir que si tú estudias aquí te voy a colocar aquí en este grupo, cosa que en las públicas no podemos hacerlo. Entonces, tenemos que competir con eso. Un amigo mío decía que era el ejemplo típico ese de que estamos todos corriendo, pero a nosotros nos atan las dos piernas. Entonces, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero vamos. Pepe, para ir acabando, ¿querías comentarnos algo de tu actividad sindical? Sí. Vamos, yo soy un convencido de todo lo que es el asociarse, el estar integrado. Como has comentado, pertenezco a algunas asociaciones de ingeniería eléctrica en general, internacionales, como el IECubo, CIGRE o ISES, que es de energía solar, que es ha sido uno de mis estos de investigación. Y cuando estaba en gestión me di cuenta, y con esta idea de crear equipos y trabajar en equipos, que la parte sindical también es importante. Entonces me planteé entrar, y de los grandes sindicatos que había, a mí no me gusta entrar y ser la correa de transmisión de ningún grupo ni de ningún partido político. Entonces, en ese sentido estaba CESIF, que es un sindicato que es de funcionarios en general para la administración, para todo lo que son los servicios públicos, y que es independiente. Y bueno, y lo vi y lo he visto, que es un sindicato que ha dado las gracias a gobiernos de un color y a otro, y ha dado palos a gobiernos de un color y a otro. Entonces, en ese sentido, me integré. Y ahí, pues nada, estoy desde el 2012. Y estoy porque creo, y si me permites 2 minutos, defender la posición o la figura del funcionario en el sentido que es la persona que está en la administración y que trabaja ahí. Y que a veces se nos echa en cara, sobre todo en época de crisis de ahora, como dicen, es que los funcionarios tenéis la vida resuelta, estás de por vida. Pues es que esa es la garantía del sistema, porque no dependemos del que esté mandando de turno. Es decir, yo pongo las notas independientemente del que esté en el rectorado o incluso del que esté en el gobierno. A mí nadie me dice, haz esto o aprueba a este señor o suspende a otro. Y eso no me pasa a mí, a un juez, a un funcionario de cualquier cosa. Si nosotros fuéramos privados,
pues tendrías que tener mucho cuidado. Es decir, posiblemente si fuéramos privados, esto que estoy diciendo ahora, mañana me encontraría con una carta de despido. Y esto no. Entonces, por eso yo creo firmemente, con todos los controles del mundo, porque todo el mundo tiene que ganarse su sueldo y tiene que trabajar y cumplir sus cometidos, pero soy un firme defensor de la idea del funcionario como alguien independiente de quien sea. Y por eso, pues bueno, estar en CESIF y, bueno, y apoyar y ayudar a mis compañeros, en mi caso dentro de la UNED, pues a que las condiciones laborales, tanto del personal docente que soy yo, como del personal de administración y servicios, que son la otra parte de la universidad, pues que tengan las mejores condiciones de trabajo. Yo siempre digo en este programa, y me viene muy bien lo que tú acabas de comentar, todos hemos tenido familiares y amigos funcionarios, y yo creo que el ser funcionario hoy en día es muy difícil. La función pública está denostada. La gente no sabe que la función pública requiere unas oposiciones y no entendemos, y yo creo que los gobiernos de España se están ocupando de hacer cada vez más imposible la función pública, que es la que tiene que preservar, porque de hecho, bueno, los franceses lo llevan mucho mejor, porque tienen más cultura democrática, son los que tienen que preservar al ciudadano de los partidos políticos y de la premura que tienen todos los partidos políticos de cargarse las cosas o hacerlas todas en 4 años y luego el que viene todo está mal y lo voy a volver a cambiar. Discrepo contigo en una cosa. Creo que los funcionarios, tú has dicho profesores, vale, jueces quizá. Creo que están muy politizados los ministerios. No sé, creo que fue Zapatero, siempre digo lo mismo, no sé quién puso lo de Administración Pública, Gobierno de España, le ponen Ministerios, Gobierno de España. Creo que esto no se debería de decir. Se debería decir Administración Pública, no Gobierno de España. Y yo creo que tendrían que ser mucho más independientes. Creo que hoy en día ves a ministros que no saben de lo que están hablando y cuando tienen funcionarios debajo, que son funcionarios de carrera, ingenieros, profesores, etcétera, gente oculta. Y yo creo que los funcionarios al final, cuando pones a un subdirector general o político que no tiene ni idea de lo que está haciendo, pues se le quitan las ganas de trabajar. Es que, sí. Es que de hecho, ese es mi resumen. ¿Por qué tiene que haber tantos asesores ahora que se hace puestos a dedo? Porque no te fías. Es decir, un gobierno, el que fuera, tiene un montón de funcionarios perfectamente cualificados por debajo que trabajarían para los intereses que hay. Mal utilizados. Eso es. Mal utilizados. Entonces, y eso crea mucho malestar entre el funcionariado y encima, bueno, pues esa visión que tenemos todos de que se hace mucha vaguería, hay que tener puesto asegurado, lo que hace es que hay algunos que pasen del tema. Yo lo entiendo. Yo sé, a mí me pasaría lo mismo. Porque sí, a veces se desincentiva. Yo prohibiría cargos de directores generales o directores y dejaría ministros y secretarios como mucho. Y a lo mejor ni secretarios. Y entonces nos iría mucho mejor al país, sí, porque la gente tiene que estar preparada. ¿Vale? Sí. Y independientemente de todas estas cosas, no se puede cambiar todo cada 4 años. No. Y las normas educativas en este país, tú sabes cómo son. En Francia no las cambian. Aquí cambiamos el sistema educativo todos los días. Sí, vamos. Esto es normal. Llevamos un montón de sistemas educativos. No es normal. Como ir a alguna ministra, me acuerdo hace años, a hablar del tren, que había problemas en el tren de Barcelona y de las vías y de las locomotoras que no sabían a lo que estaba hablando, porque evidentemente pasó, tiene ingenieros de caminos debajo que habían hecho el tren y que se supone además que los habían adjudicado ellos, habían estado siguiendo los proyectos. Pues deja hablar a quien sabe, ¿no? Porque nadie te está pidiendo, tú puedes ser responsable, entre comillas, pero tienes gente debajo que ha tenido que tener la revisión de los proyectos y que siga además una ley de contrataciones del Estado y se siguen una serie de procedimientos. Yo creo que al final eso les da una imagen muchísimo peor a los políticos, pero bueno, esa es mi opinión. Opinión que compartimos mucho, pero bueno. 2 minutos, Pepe. La digitalización, ¿cómo va a cambiar va a cambiar mucho la universidad? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Todas van a ser digitales y a distancia? No, es decir, todas, te puedo decir que ahora mismo de las 90 y tantas universidades que hay en este país, a distancia, como te he dicho, hay 7 nada más. Lo que sí que va a haber, y la pandemia la pandemia no nos ha traído nada bueno, pero de lo menos malo fue el tener que adaptarse a no tener clases, a tener que dar clases a distancia. En ese sentido, nosotros en la UNED no notamos la pandemia absolutamente para nada. Seguimos haciendo exactamente lo mismo. Lo único que tuvimos que hacer fue, lo que me has preguntado al principio, de los exámenes, desarrollar un sistema que ya lo teníamos desarrollado internamente para hacer pequeñas evaluaciones continuas, pero bueno, lo ampliamos a los exámenes, pero volvemos al presencial los exámenes. Entonces, muchas universidades se han dado cuenta de esa parte. Entonces, el futuro, las universidades van a existir porque evidentemente la formación es continua, no es estudiar una carrera y ya, no estudiar una carrera, luego un máster, luego un curso de formación, hay que estudiar siempre. La parte digital cada vez se va a adaptar más, es decir, parte de los contenidos y parte de la relación entre profesor y estudiante va a ser de forma digital y mi mayor preocupación ahora mismo es el tema de ese que estamos hablando de si la universidad
¿es un servicio, una universidad pública, o es un negocio, una universidad privada? Ahí te puedo decir que en los últimos 20 años, desde que se hizo la LOU, la Ley Orgánica de Universidades, que ahora ha sido sustituido por la LOSE, en estos 20 años no se ha creado ni una sola universidad pública y se han creado 25 universidades privadas. Bueno. Entonces, yo es que ahí esa parte social la tengo como bastante arraigada y entonces, pues hombre, entiendo que se puede hacer negocio con todos, pero no con los servicios. También, por ejemplo, en el sector eléctrico, que eso sí que nos daría para otro programa, y como ingeniero eléctrico pues tengo mis opiniones que más me han manifestado en muchos sitios entre la diferencia entre lo que es un servicio y lo que es un negocio. Muy bien, Pepe, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias por haber estado hoy en Decisión Radio y por haber contribuido con tu experiencia y tus conocimientos a esta radio y a que los oyentes entiendan un poquito mejor lo que es la educación a distancia. Pues nada, muchísimas gracias a ti, Javier, también a tu programa, y animar a la gente a que conozca lo que es la UNED y que viene en la UNED o en cualquier otro sitio, que vea que se puede aprender, te puedes formar a distancia, que no hay que ir, que es muy conveniente ir a un aula porque luego tienes la cafetería para jugar al mus, pero que quitando eso, la formación a distancia es perfectamente válida, está contrastada y funciona. Muy Muchísimas bien, gracias. Muchas gracias. Who's gonna tell you things aren't so great?